El presente proyecto permite dar a conocer una de las aplicaciones de la ley de Faraday, que es la de inducir el voltaje en una bobina mediante la aplicación de un campo magnético variable. Si recordamos la ley de Faraday, está dado por el voltaje inducido es igual a la variación de flujo magnético en el tiempo por el número de espiras. Llevando esto a un concepto mucho más práctico, por ejemplo, un generador de voltaje, vemos que para tener mayor voltaje inducido en los terminales del generador, podemos variar el parámetro de phi a dt, es decir, aumentar la velocidad con la que varía el flujo magnético o a su vez aumentar el número de espiras. Esto en la vida práctica es casi imposible variar el número de espiras, puesto que la máquina está constituida físicamente sólida. Por lo tanto, es un parámetro casi invariable. Entonces, lo único que nos quedaría es variar el flujo magnético, aumentar la velocidad con la que variamos el flujo magnético para tener mayor voltaje inducido en los terminales del generador. Vamos ahora a la aplicación en el proyecto. Se ha hecho la disposición de 12 imanes alrededor de un disco de 17 centímetros de diámetro. Este, cuando entra en funcionamiento, provoca un campo magnético variable. Este campo magnético variable va a estar actuando sobre una bobina que está conformada por alrededor de 500 espiras. El voltaje que se induzca sobre la espira va a ser visible o medible mediante el multímetro. El voltaje generado es alterno, por lo que ponemos en escala de corriente alterna. Vamos a colocar los terminales de la bobina a la salida de mi multímetro en un protoboard para facilitar la medición. Listo. Ahora ponemos en funcionamiento el equipo. Se ha dispuesto además de un motor para facilitar o para tener mayor velocidad. Si recordamos la expresión de el voltaje inducido, mientras más velocidad tenga, mayor voltaje será el que se induzca en los terminales. Esto se da gracias a la ayuda de un motor que se ha colocado en uno de los extremos de la polea. Entonces ponemos en funcionamiento. Acercamos nuestra bobina hacia nuestro campo magnético variable. El voltaje que se induzca en los terminales será medible en el multímetro y lo visualizaremos hacia la izquierda. Entonces, conforme vamos acercando nuestra bobina, es evidente cómo se va induciendo este voltaje. ¿Sí? Tenemos un valor entonces aproximado de 0,63 y mientras más nos vamos acercando hacia el campo magnético variable o hacia la rueda, vemos que el voltaje inducido va aumentando. Tenemos un valor de 0,13 voltios. ¿Sí? Si nos vamos acercando más, tenemos un valor de 0,16. Acerquémonos un poco más y el voltaje es muy notable cómo va incrementando conforme vamos disminuyendo la distancia existente entre el flujo magnético y mi bobina. ¿Sí? Nos lo acercamos un poco más y vemos que el voltaje ha aumentado a 0,44, 0,6, 0,57. ¿Sí? Y tenemos un valor de 0,83. Ese es el voltaje que se induce. Ahora, si nos vamos alejando un poco más, notamos cómo el voltaje inducido ha disminuido. Nos acercamos más y nuevamente aumenta.
El valor máximo que registramos es de aproximadamente 0.9 voltios, poco menos de 1 voltio. Podemos avanzar un poco más con el estudio del voltaje inducido y podemos irnos ahora por la ley de Lenz. La ley de Lenz establece que el voltaje inducido en los terminales de un conductor o una bobina hará que circule una corriente por un circuito cerrado, tal que su efecto magnético se oponga a la causa que lo produce. Entonces, para verificar la ley de Lenz, vamos a cerrar el circuito mediante la aplicación de una carga. Es decir, ya tenemos nuestro voltaje inducido en la bobina. Lo que debemos hacer ahora es cerrar el circuito. Para ello emplearemos un diodo LED que me permitirá visualizar el efecto de circulación de la corriente. Lo colocamos aquí. Y nuevamente vamos a inducir un voltaje en los terminales de mi bobina. La aplicación del voltaje inducido en el circuito cerrado va a permitir la circulación de una corriente. Eso quiere decir que el diodo, el efecto del voltaje inducido, será más evidente. Listo. Tenemos que con un voltaje aproximado de 0.8 voltios variable, el diodo LED alcanza una luminiscencia casi perceptible. Claro, este efecto sería un poco más evidente con la luz apagada. Colocamos el diodo en otra forma para que sea un poco más evidente el efecto. ¿Sí? Y podemos también apagar la luz para que el efecto sea un poco más visible. ¿Sí? Como vemos a la izquierda, el voltaje que se induce en los terminales de la bobina es de 0,89. Entonces, la ley de Lenz, volviendo con la ley de Lenz, vemos que el efecto magnético se opone a la causa que lo produce. Entonces, cuando cerramos el circuito colocando la carga, se induce una corriente que estará circulando por la bobina. Esta corriente va a hacer que también se genere un campo magnético, y este campo magnético lo que va es a tratar de frenar la rueda, provocando que la velocidad de la rueda tienda a disminuir. Y obviamente, si la velocidad de la rueda disminuye, entonces el voltaje que se induzca en la bobina tenderá a disminuir. ¿Qué pasará si retiramos en este punto nuestra carga? Puede ser que el efecto del voltaje que se induzca tienda a aumentar ligeramente. Entonces, retiramos nuestra carga. Y vemos cómo nuestro voltaje que se induce aumenta ligeramente a 0,9. Entonces, en este punto no se cierra el circuito, por lo tanto no se induce ninguna corriente en la bobina. Eso quiere decir que no hay ningún efecto magnético que tienda a frenar la rueda. Si volvemos entonces a colocar nuestra carga, nuevamente se deberá inducir una corriente, y esta corriente va a tratar o va a generar primero un flujo magnético, y ese flujo magnético va a estar en sentido contrario al flujo magnético que induce a la bobina.
es como que se van a atraer, ¿no? Y lo que va es a tratar de frenar la máquina.